Bienvenidos, mi nombre es Laura Porras, yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Gracias por asistir a este webinar que organizamos un poco para discutir algunos de los retos y también de los logros en términos de asistencia social, de protección social, como respuesta al choque del COVID. Hace ya 8 meses fue el primer caso de COVID en Colombia y desde entonces uno de los asistentes a este webinar, creo que lo denominó muy bien, dijo nos cayó un meteorito, Roberto Angulo le puso ese nombre, y la verdad es que las proyecciones pues son preocupantes, ¿no? En el mejor escenario estaríamos aumentando 5,1 puntos porcentuales, en el peor 15,7 puntos porcentuales la pobreza frente al choque del COVID. Y esto lo que implica muy probablemente es que del 36% al 42% de la población colombiana pues tenga problemas para poder comprar una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios básica. Ese choque puede llegar de alguna manera a ser amortiguado con asistencia social, precisamente. Si es así, entonces igual, digamos, estamos frente a un escenario complejo. Podemos subir de 4,6 a 11 puntos porcentuales en la pobreza. Eso nos pone entre 36 y 38% de la población colombiana en pobreza, y en cualquiera de esos escenarios el punto sí es que nos estamos devolviendo más o menos 10 años en incidencia al menos de pobreza monetaria en el nivel nacional. Entonces, este es sin duda un escenario complicado. Por eso queremos venir aquí a discutir algunas propuestas con varios de los panelistas, a quienes les agradezco mucho, digamos, haberme seguido la cuerda y un poco tener esta generosidad de compartir con nosotros algunas ideas. Entonces los voy a presentar muy brevemente. Les agradezco mucho por venir. Aquí está Isabel Cristina Jaramillo, que es profesora titular de la Facultad también de Derecho de la Universidad de los Andes. Está Luis Eslava, que es profesor de la Universidad de Kent en el Reino Unido. Daniel Gómez, que en este momento es subdirector de Planeación Nacional del DNP. Está Roberto Angulo, que es socio fundador de Inclusión. Y está Joana Cortés, que es profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Si ustedes ven, entonces, además es un panel diverso, hay economistas, hay abogados, digamos que seguro expondrán distintas ideas. Todos ellos además han participado en varios webinars o han sido entrevistados sobre temas relacionados con este. De los 176 participantes que estaban inscritos hasta ayer, a todos les llegó un correo electrónico con algunos links que les sugerimos consultar para ver las participaciones de los panelistas en otros escenarios. Y en todo caso, esos links los vamos a poner en Facebook Live para las personas que nos sigan en Facebook Live y no entren a este webinar como participantes. Les voy a explicar entonces rápidamente cuál va a ser la dinámica. Entonces yo voy a formularle 3 preguntas a cada uno de los panelistas. Los panelistas van a tener 3 minutos para responder cada una de esas preguntas. Entonces, como ustedes van a ver, esto pues va a ser muy dinámico. Eso es lo que esperamos, no demorarnos más de 1 hora y cuarto en todo el webinar. Y al final, si cualquiera de los asistentes quiere hacer preguntas, entonces por favor no las pueden ir escribiendo por el chat, tanto por el chat de quienes se inscribieron como por el chat de Facebook Live. Y Juan Felipe Parra y Andrés Rodríguez, que seguramente ustedes los pueden ver en pantalla, con las preguntas que se formulen, van al final a elaborar 1 o 2 preguntas adicionales más que los panelistas o quienes quieran van a poder responder al final del resto de las intervenciones. Bien, entonces no siendo más, empiezo con la primera pregunta que teníamos planteada para este web. Entonces es esta: teniendo en cuenta que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, comprometido con la garantía del mínimo vital y por supuesto también sometido a restricciones operativas y presupuestales, ¿cuáles creen que sería el ideal para avanzar en cobertura y en efectividad de la política social luego de la cantidad de elecciones obligadas que nos deja el COVID?
¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, con eliminar todos los programas actuales de asistencia social? Estamos hablando de Familias en Acción, de los programas para adultos mayores, etcétera, y adoptar un esquema de ingreso mínimo focalizado. De ser así, ¿tienen alguna idea para mejorar los sistemas de focalización actual y lograr una asignación de subsidios más eficiente y efectiva? ¿O sostienen una posición crítica frente a los sistemas, por ejemplo, esquemas de focalizaciones actuales y se inclinan, por ejemplo, por la adopción de una renta básica universal? Entonces les propongo que empecemos un poco en el orden en el que está la pantalla y la siguiente pregunta la hacemos al revés. Entonces, Luis, no sé si quieras empezar y después Daniel. Laura, muchas gracias por la invitación y por organizar el webinar y gracias a Daniela, Roberto, a Isabela, a Joana, por ser parte de esta conversación. Ah, Básicamente, en este webinar voy a enfatizar en un punto que he aprendido y que resulta de un trabajo que hemos venido haciendo sobre informalidad y COVID en los últimos meses con un equipo multidisciplinar que está formado por antropólogos, economistas laborales, am, am, colectivos formados por trabajadores informales. Y básicamente la lección que hemos aprendido es que en Colombia la norma es la informalidad y la excepción es la formalidad. Y eso yo creo que nos obliga a repensar el sistema económico colombiano y especialmente en el contexto de la situación actual y los efectos del COVID-19. Esto es importante porque en Colombia más o menos lo que nos ha dicho, lo que ya todos sabemos y lo que nuestro trabajo nos ha dicho es que alrededor de entre el 62 y el 65% de la población colombiana vive de la informalidad y de esos 65% de los trabajadores informales, más o menos entre el 75 y el 80% de los trabajadores subsisten con menos de $10 por día, que a nivel internacional se entiende como lo mínimo que se requiere para vivir una vida digna en el siglo XXI. Ahora bien, esa realidad que ha incrementado, por supuesto, y que se ha profundizado durante los últimos meses, ah, eh, oculta una buena noticia. Y es que los trabajadores informales, esos son datos del 2015, le contribuyen al Producto Interno Bruto colombiano más o menos el 25%, entre el 25% y el 30% del Producto Interno Bruto. Y yo creo que lo que nos ha hecho, lo que nos obliga, nos ha obligado la pandemia es a repensar los fundamentos básicos de la economía y cuál es el paradigma que sostiene nuestra intervención en la economía. Ahora bien, básicamente lo que estoy aquí abogando es tratar de repensar la economía desde la realidad que somos, que es una realidad donde prima la informalidad y donde la formalidad es la excepción. Ahora, un par de cosas que quisiera resaltar positivas en este contexto, lecciones que nos ha dejado la pandemia, y estos son puntos que ha hecho Daniel y Roberto en distintos espacios, y es que el sector público colombiano ha respondido de manera proactiva y ha ofrecido soluciones integrales y novedosas a los retos en los que nos hemos venido enfrentando. Roberto en algún contexto decía, el sector público hoy es diferente y yo acepto eso y es algo que deberemos aplaudir. Y Daniel también ha demostrado con el trabajo que ha hecho el DNP que podemos transformar un sistema como el CISBEN en un sistema sofisticado, cada vez más sofisticado, que se convierte en un registro, verdaderamente un registro de las necesidades sociales. Ahora, lo que yo le agregaría a esto es tenemos que cambiar nuestra forma de entender la economía colombiana y voy a decir más acerca de las obligaciones, porque esa es la obligación que prima hoy en día. Un punto final acerca de la focalización que tú la mencionabas. La focalización no vamos a poder escapar de ella, pero el otro como gran reto aquí es tratar de generar sistemas cada vez más universales, especialmente cuando entendemos que en Colombia más o menos 17 millones de habitantes requieren apoyo. ¿Okay? El objetivo tiene que ser la universalización. Eso no se puede ocultar y allí tendremos que llegar. Gracias. Listo, ahora sí. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los panelistas por compartir este espacio. Sin duda, pues uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante, a mí me corresponde
como subdirector de planeación, tener en este panel un poco el rol de seguir contándoles un poco cómo estamos viendo la respuesta desde el gobierno y qué hemos hecho y qué planeamos hacer a futuro. Y en ese marco voy a encuadrar, digamos, mis respuestas, ¿no? Entonces, primero, sobre el tema de cómo avanzar en cobertura y efectividad de la política social y esta pregunta sobre focalización, universalización. Si uno piensa en todos los instrumentos de política social, uno puede tener una combinación entre focalización, universalización, condicionalidad, no condicionalidad. Y todas esas combinaciones pues tienen... primero, pueden lograr objetivos diferentes. Segundo, tienen costos y beneficios, ventajas, desventajas. No creo que haya ninguno que sea completamente superior a otro. Yo creo que hay que mirar dependiendo de una cantidad de restricciones, de condiciones, de objetivos que se buscan, pues cuál es ese portafolio óptimo de programas. Y pues hay que también, yo creo que siempre pensar en evaluar y mirar con las evaluaciones de impacto, con la evidencia, cuáles son los logros de verdad de diferentes combinaciones y diferentes instrumentos antes de abogar por uno u otro o por la eliminación de todos a favor de uno en particular. Sobre universalización y focalización, muy importante mencionar pues que universalización, claro, puede ahorrar algunos costos administrativos en la gestión de programas, puede facilitar implementación, puede aumentar cobertura si uno pues tiene los recursos también para financiar esa universalización, pero la focalización también pues tiene ventajas en términos de oportunidad, de eficiencia del gasto, de corresponsabilidad de hogares y también pues dados los costos operativos, también no solo los administrativos de administrar programas, sino los costos operativos de hacer transferencias, pues también puede significar puede ser una ventaja con relación a la universalización. Yo creo que lo que hemos logrado hacer es aumentar cobertura con focalización y estamos mejorando continuamente la capacidad de focalizar adecuadamente y oportunamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos logrando los objetivos y buscando lograr a futuro el objetivo de tener una red de apoyo social que realmente cubra a los que necesitan cuando lo necesitan, y no necesariamente tener pues un sistema donde se le hace una transferencia indiscriminadamente a todo el mundo sin tener en cuenta su necesidad o no, ¿cierto? En este sentido yo quiero destacar y siempre lo destaco que la emergencia del COVID nos obligó a acelerar muchas cosas que estaban contempladas en el mismo plan de desarrollo, cosas que habíamos pensado como país. Acá yo quiero distanciarme un poco de esa visión de que todo lo que se hace es únicamente para el gobierno. Muchas de las cosas que estamos haciendo en este gobierno, que se han hecho en gobiernos anteriores, son realmente políticas de Estado que permanecen y en esa dirección vamos con la transformación de las políticas sociales en Colombia. Entonces, como Laura mencionó, lo principal que hicimos cuando empezó la pandemia fue primero hacer un análisis rápidamente de prospectivo de cuál iba a ser el impacto en pobreza, en desigualdad, en pobreza extrema, en pobreza multidimensional, en diferentes escenarios de aislamiento, de cerramiento de sectores. Y con base en eso, pues vimos que claramente la pobreza podía aumentar cualquier cosa entre 4 puntos porcentuales y 10 puntos porcentuales y tocaba implementar un sistema adicional que complementara la oferta existente que consideramos fuera una transferencia monetaria no condicionada, y así nació Ingreso Solidario. Ingreso Solidario además requirió avanzar rápidamente en la dirección del registro social que mencionaba Luis. Creamos la base maestra como un mecanismo de focalización con todos los registros más actualizados del SISBEN, y el SISBEN, recordemos, estábamos en la mitad del proceso de actualización del SISBEN
Sisbén de tránsito, del Sisbén 3 al Sisbén 4, que también va a representar pues un avance muy importante en cuanto a las capacidades del Estado de lograr una focalización muy eficiente. Entonces, yo creo que uno tiene que comparar también cuando pensamos en universalizar versus focalizar, hay que pensar en comparar los dos sistemas funcionando en su óptimo, ¿cierto? ¿Cómo funcionaría una universalización óptima versus una focalización óptima? Y creo que estamos avanzando rápidamente hacia una mejora significativa en nuestra capacidad de una focalización óptima, que entonces es diferente, digamos, a comparar una focalización deficiente con una universalización, ¿no? Entonces, las cosas donde avanzamos rápidamente fue en la creación ya formalmente con el decreto 812 del 2020 de la plataforma de transferencias monetarias y del registro social de hogares. Estos dos instrumentos van a ser críticos para lograr avanzar en esa dirección de focalización y de respuesta y de tener los instrumentos para responder rápido ante cualquier crisis futura, ¿cierto? Yo creo que la gran tarea como de tomadores de decisión, como académicos, como generación que estamos enfrentando este reto, es realmente consolidar estos instrumentos para poder tener una sociedad mucho más resiliente a choques futuros. Entonces, brevemente, registros sociales de hogares con en su núcleo el Sisbén 4 va a permitir tener toda esta interoperabilidad entre diferentes registros administrativos, entre los instrumentos de focalización para poder hacer trazabilidad de los hogares, de qué reciben, de cuáles son sus necesidades, de a qué programas tienen acceso, a cuáles no, y así pues mejorar muchísimo más nuestro alcance. Y la plataforma de transferencias ay, qué pena, ya voy a terminar. Va a permitir unificar y realizar mejores análisis a focalización de hogares y beneficios. Termino ahí. Vale, mil gracias, Isabel. Perdón, no sabía que seguía yo. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser muy breve. Yo sé que es muy difícil. Lo primero que yo quisiera plantear es si de pronto la pregunta que deberíamos estarnos haciendo es una pregunta por desigualdad, más que solamente o exclusivamente o principalmente de pobreza. Creo que son dos preguntas distintas y creo que vale la pena tenerlas en mente. Cuando pensamos desde el punto de vista de la desigualdad, la focalización tiene unos costos adicionales que hay que tener en cuenta y sobre los que hay que trabajar. El primer costo adicional de la focalización es el estigma. Pues, Daniel Gómez ya mencionaba algunos, ¿cierto? Las burocracias, costosísimas. Pero segundo, el costo del estigma. En los sistemas que han ensayado enfáticamente con programas focalizados, Estados Unidos en particular, produjo unos sistemas de estigma, digamos, desastrosos. El problema racial que tienen hoy en día en gran parte fue ese énfasis en la focalización. Entonces yo quiero mencionar ese primero. Yo creo que la segunda idea de la focalización es que reinscribe una desconfianza social que es peligrosísima, que polariza más de lo que ayuda a resolver crisis. Porque la focalización está basada en la idea de que la gente quiere robarle al Estado o robarle a los otros, en último hacer lo mismo, y entonces por eso va a decir mentiras y va a pedir lo que no necesita, y entonces yo creo que ahí los esquemas de focalización tienen un costo muy alto, y creo que otro costo muy importante, y probablemente en esto ya se ha trabajado, pero yo estuve trabajando en esto hace 10 años, y era realmente un problema grave que no he oído que nadie lo esté pensando abiertamente, el problema de ser un país en conflicto, 8 millones de víctimas, en donde el problema de los datos no es un problema sencillo de Facebook me va a vender más papel higiénico, no sé, el problema de los datos es que me van a matar. Entonces, en ese momento cuando estábamos trabajando con la unidad de víctimas, las personas a cargo del sistema de información están muy preocupadas por el alto nivel de inconsistencias que tenía la base de datos, y eran inconsistencias que desde mi punto de vista, una parte tenían que ver con la pobreza, que eran sistemas de datos diseñados por personas que no han sido nunca pobres y entonces como que no entendían la pobreza en su realidad cotidiana. Pero por otro lado, me parecía que era muy claro que había situaciones en las que probablemente las personas se estaban escondiendo de los funcionarios estatales. Entonces, yo creo que esos son problemas de la focalización y quiero agregarle uno. Un problema que yo creo que es muy serio y es la focalización también puede ser
poco transparente. Puede tener problemas de transparencia y puede ser utilizada en un país en donde, digamos, nuestra gobernanza ha estado basada en las clientelas, en los sistemas, digamos, clientelares. La focalización tiene estos problemas con familias en acción. No he visto estudios que lo rastreen, pero con otros programas del Estado, cómo se ha mostrado esas correlaciones. Yo creo que lo que se ha hecho en la pandemia, lo de ingreso solidario, lo interesante, ya se me acabó el tiempo, es la rapidez con la que respondieron y digamos, la utilización de cierta información que ya teníamos y que no estábamos usando. Yo creo que esos son dos como oportunidades que se abrieron y que muestran una capacidad de reaccionar muy rápidamente, pero pongo de presente como esos otros problemas clásicos de la focalización de los que habría que hablar. Vale, mil gracias, Joana. Oh, no sabía que seguía yo. Bueno, no, yo bueno, muchas gracias a todos los anteriores panelistas y estamos relacionados con lo que acaba de mencionar Isabel Cristina. Entonces yo también reconozco el esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno y la agilidad con la que se movieron para alcanzar más familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, más allá de los programas de Más Familias en Acción y otros series de transferencias. Sin embargo, yo comparto las preocupaciones acerca de los costos y las desventajas de la focalización. En primer lugar, pues, y es uno de los llamados que hacemos en el trabajo que estamos haciendo sobre informalidad, es muy problemático que no solo la seguridad social tenga como punto de entrada o la pobreza, y se pensaba como una forma de priorización, pues se ha convertido en últimas en la puerta de entrada, o bien un sistema de seguridad social o un sistema de asistencia social. Entonces, por un lado, eso nos está dejando un montón de población invisible, pobres invisibles al sistema, que no están, que ahorita están siendo alcanzados en alguna medida, porque no todos lo están haciendo, están siendo alcanzados a través de unas transferencias no condicionadas los trabajadores de los ocupados del país saliendo a las calles sin riesgo de enfermedad, muerte, etc. Entonces la asistencia social no se puede quitar la social. Las asistencias son muy buenas en este momento de crisis, pero no solucionan el problema de la falta de la cobertura de la seguridad social. Entonces ese es uno de los problemas y creo que tenemos que repensar desde ese punto de vista cómo es la cobertura y cuáles son los criterios de acceso a la seguridad social. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con el tema del estigma y también considero que la focalización reproduce muchas de esas viejas discusiones entre pobres merecedores y no merecedores y se basan en unos juicios morales implícitos, ¿no? Entonces también está todo este tema de la responsabilización de los pobres por su situación de pobreza, que se reproduce en muchos de los esquemas, por ejemplo, familias en acción, y hay un problema ahí de la mano de las mujeres que terminan siendo responsabilizadas por romper los ciclos de la pobreza, como las que tienen que cultivar el capital humano de sus hijos, y sobre eso hay mucha literatura, incluso creo que Isabel también ha escrito sobre ese tema. Entonces ahí hay un problema de cómo la focalización se liga con la reproducción de estigmas morales que separan pobres merecedores y no merecedores y que además contribuye a reproducir la lógica de la individualización de las causas de la pobreza, ¿no? Y toda esta idea de la corresponsabilidad y que si la gente está en pobreza en últimas es porque no tiene el cumpliendo con sus deberes ciudadanos adecuados. A eso también yo quiero sumarle pues el tema pues que en últimas muchas veces la focalización no atiende las causas estructurales de las desigualdades, que creo que también se relaciona con la primera cuestión que resaltaba Isabel Cristina. Entonces nos habla de la pobreza monetaria, pues algunas de otras dimensiones de la pobreza, pero por ejemplo el tema de las mujeres no nos habla de las desigualdades estructurales, no nos habla de las consecuencias en términos de desigualdad y pobreza del conflicto armado, no nos habla de otras formas de discriminación, no sé cómo voy de tiempo, Juan Felipe. No nos habla de otras formas de discriminación, no nos habla de temas migratorios, entonces todas esas otras causas estructurales se están quedando por fuera de la forma como estamos clasificando. Entonces, pues nuevamente el problema es que seguimos centrados en de los más pobres, pero los problemas de desigualdad en un país con altas desigualdades como Colombia siguen siendo invisibilizados y no alcanzados por las políticas sociales. Entonces yo creo que esa y asistencia y también cuáles, y yo creo que en últimas tenemos que pensar cuáles son las premisas morales que están
detrás de la construcción de estas políticas sociales. Gracias. Vale, Johanna, mil gracias. Roberto. Gracias, Laura. Un saludo a todos los panelistas. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a empezar a responder como en orden, como la pregunta que tú habías hecho, y ahí voy tocando algunos puntos de los otros panelistas. O sea, frente a las lecciones aprendidas del COVID, una idea que me está dando vueltas en la cabeza estos días es que el COVID no se ha acabado, ni la emergencia del COVID se ha acabado. Es decir, todavía estamos a mitad camino en ese punto en el que estamos ideando decisiones de acciones políticas y programas muy rápido para contener los costos de la emergencia, ¿sí? Yo creo que todavía tenemos que seguir haciéndolo. No tenemos un acervo de lecciones aprendidas que podamos aplicar en el mediano y largo plazo, ¿sí? Todavía estamos en un mundo en el que las condiciones iniciales en pobreza y desigualdad e informalidad nos están cambiando todas las semanas, ¿sí? Entonces, como que ese es como el ánimo sobre el cual hago las reflexiones. Yo creo que hemos tenido unos avances muy importantes, ya los he dicho en varias partes, tiendo a ser muy repetitivo. Yo creo que los principales avances, ya Daniel lo resumió, pero yo quisiera enfatizar en algunos, en lo que tiene que ver con las plataformas de transferencias monetarias, y es la posibilidad de hacer enrolamientos digitales y remotos, porque gran parte de lo que Isabel y Johanna han dicho como de costos de la focalización, gran parte de esos costos, ¿sí? Se pueden minimizar con la digitalización y el enrolamiento remoto de estos productos, ¿sí? Antes, en el 2012, que fue la última inscripción de Familias en Acción, yo estaba en el DPS en ese entonces, tuvimos que hacer 2.200 operativos masivos, ¿sí? Para hacer enrolamiento, para hacer inscripciones y enrolamiento de hogares en Familias en Acción. Toda la gente va a un estadio masivo, ¿sí? Masivamente a enrolarse e inscribirse, y los costos de estigma eran altísimos porque estaban en la mitad de la ciudad, ¿sí? La población pobre y vulnerable haciendo fila y todo este rollo. Eso ya no existe después de ingreso solidario y después de toda la tecnología y la digitalización que se ha acelerado en este proceso. No soluciona todos los costos, pero sí es parte de eso. Hay otra cosa que me parece importante que se logró hacer, y es, en el caso de Bogotá, la concurrencia de varios fondos o varias fuentes de financiamiento dentro de la misma base de datos de focalización. La base maestra del DNP, que a mi juicio ha sido el gran aporte y lo que ha marcado una diferencia en América Latina en transferencias monetarias, puesta, digamos, en Bogotá, generó recurrencia de fuentes de financiamiento sobre los mismos hogares. Pudimos concurrir en lo más parecido que ha llegado a Colombia a una renta básica, ¿sí? Porque se concurre alrededor de un mismo monto con diferentes fuentes de financiamiento. Esas dos cosas me parecen súper importantes que ameritan una reflexión de la política social. Si eso implica reformar la política social o no, creo que sí. Creo que la discusión de las plataformas, a lo lejos que hemos llegado, sí amerita esa reflexión. Lo viví en Bogotá de alguna manera estábamos transformando programas en especie en transferencias monetarias. Era imposible no pensar que estábamos haciendo un costo-beneficio permanente de programas en especie monetarios. Estábamos triturando presupuesto de programas en especie y lo estamos volviendo transferencias monetarias. Ahí entra una reflexión. Si en los componentes de promoción social o de la política social focalizada, cuáles en especie deben persistir y cuáles se deben transformar, ¿sí? En transferencias monetarias. Y ahí nos toca empezar a analizar caso por caso, como dice Daniel, con la evidencia en la mano, ¿sí? Sin embargo, creo que esa discusión se aceleró y ya la podemos dar, ¿sí? Ya la podemos dar casi que sistemáticamente. Entonces, frente al tema de si se universaliza o se focaliza una renta básica, la discusión de focalizar y universalizar, yo no sé, o sea, yo creo que, en realidad creo que puede ser un falso dilema. Yo ahí estoy con Amartya Sen, con el ejemplo que él dice, si usted tiene una persona que tiene un problema de diálisis y para poder tener una vida digna necesita gastar el doble que lo de otra persona que es
que en las demás cosas está igual, ¿sí? Y usted va a hacer una transferencia para un programa de transferencia monetaria, si usted le da lo mismo a los dos, está siendo injusto. Si usted, porque si usted persigue igualdad de oportunidades, no puede darle lo mismo a los dos, ¿sí? Porque el que tiene diálisis tiene que hacer un esfuerzo mayor para transformar ese ingreso en bienestar. Por consiguiente, el que tiene diálisis debería recibir más para lograr igualdad de oportunidades. Ese ejercicio diferenciador, dadas las diferencias paramétricas de esos individuos, se llama focalización. Si yo persigo la igualdad de oportunidades, probablemente, ¿sí? No voy a poder ser igualitario desde el punto de vista de los medios para alcanzarlo. Luego la focalización empieza a existir de manera inherente, ¿sí? A un principio de búsqueda de igualdad de oportunidades. Entonces, respondo como alguna vez lo respondió Alfredo Sarmiento, que fue de los pioneros en estos temas de focalización acá en Colombia. Él decía, focalizamos para universalizar, ¿sí? Focalizamos en el espacio de los medios para focalizar, para universalizar en el espacio de las oportunidades. Entonces, en eso estoy yo. Si la pregunta es universalizar renta básica, rotundamente no, ¿sí? Creo que no, porque nos tenemos que hacer muchas preguntas antes de pensar en una renta básica universal, dada la restricción presupuestal que tenemos. ¿Qué va a pasar con la universalización de la salud? ¿Qué va a pasar con la universalización de la educación, la convergencia, digamos, en términos de calidad de educación superior? Creo que antes de llegar a la pregunta de la universalización de una renta básica, tenemos que solucionar la pregunta sobre el sistema de protección social y aquellas otras cosas que tenemos que universalizar antes, ¿sí? Entonces, Vale, Roberto, mil gracias y gracias a todos. Yo sé que es muy poco el tiempo, pero mil gracias por estar haciendo en la medida de lo posible caso. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Luis, si tú quieres empezar, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes muy concretamente que se puede avanzar en la mitigación del impacto diferencial, que digamos ya existen, ¿no?, múltiples evaluaciones sobre estas, que se produjo particularmente en mujeres, jóvenes, informales, inmigrantes no regularizados? Entonces, Luis, adelante. Gracias, Laura. Yo voy a continuar con el mismo tema, pero ahora ligado al tema diferencial. Ya, parte de las respuestas de Roberto y Daniel, yo concuerdo. Hay una inescapabilidad de la focalización, sobre todo cuando uno tiene el tratamiento diferencial. Ahora bien, yo también concuerdo con Isabel y con Joana en términos de los estigmas atados a la focalización. Y yo creo que allí va, y es un punto que yo ya había comenzado a desarrollar antes, y es cómo nosotros pensamos la solidaridad en el contexto colombiano, y no es solamente en el contexto colombiano, sino en lo que uno podría llamar el sur global. Es que los beneficios sociales se siguen entendiendo como solidaridad. Nosotros somos solidarios con los pobres, hoy en el peor de los casos como caridad. Sin embargo, uno de los puntos que han hecho a politólogos, científicos sociales, antropólogos, sociólogos, sobre, por ejemplo, un entendimiento progresista y mucho más sofisticado de conversaciones acerca de la renta básica universal, es que lo que se está distribuyendo no es solidaridad, no se está haciendo solidaridad, no se está haciendo, por supuesto, caridad, simplemente se está repartiendo, se está dividiendo capital que ha sido creado por todas las personas que participan en la actividad económica de un país. Ahora bien, aquí vuelve el tema de la informalidad. En Colombia, mal contados, el 65% de los trabajadores son informales. Ahora, esos trabajadores contribuyen con su propia actividad al crecimiento del capital a nivel colombiano, ¿sí? De manera directa, pero también de manera indirecta a través, por ejemplo, de las economías de cuidado, que es un rol que cumplen las mujeres de manera fundamental. Y no solamente lo hacen a través de su actividad, pero nos tenemos que acordar que en Colombia el fisco del país, la mayor cantidad del fisco del país se alimenta a través del IVA, y ese lo paga el rico, tanto el pobre, tanto el formal como el informal. Ahora, los dineros que le llegan al Estado, entonces no son solamente dineros que los han producido los trabajadores formales o los sectores formales de la economía, los han producido todos los colombianos.
Cuando entonces nos enfrentamos el reto de la distribución, es un reto que no es por solidaridad, es un derecho adquirido. Yo creo que entonces allí se encuentran las conversaciones que estamos llevando, las conversaciones que estamos aquí llevando a cabo y que uno las podría dividir de una manera quizás tajante entre una postura de focalización absoluta o una postura de universalización, si nosotros repensamos otra vez más cuál es nuestra economía. Vale, mil gracias, Daniel. Listo, muchas gracias. Voy a ser mucho más corto por lo que me cogí más tiempo la vez pasada. Entonces, rápidamente, yo creo que la pregunta de cómo salir, de cómo afrontar y mitigar el impacto diferencial, tiene que incluir una visión que incluya política social, que articule inclusión social e inclusión productiva. Entonces, en ese sentido, eso está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y es otro ejemplo de cosas que hay que acelerar conceptualmente, operativamente, y que incluye entonces, ya podemos basarnos en una estrategia de ingreso solidario y también en una oferta de inclusión productiva. ¿A qué me refiero? Tenemos varios instrumentos, los instrumentos sirven para diferentes cosas, tienen diferentes objetivos, hay un apoyo monetario, unos condicionados, por ejemplo, que cumplen unos objetivos, por ejemplo, con Familias en Acción. Me parece muy interesante oír las apreciaciones de Joana y San Cristina, porque realmente son puntos de vista que yo no tengo siempre en el radar, entonces me parece muy valioso, pero desde las evaluaciones de impacto de Familias en Acción, que es el programa más evaluado en la historia de Colombia, yo creo, Familias en Acción, pues hay que evaluarlo con base en sus objetivos, que son proteger la formación de capital humano, lograr romper con la transmisión intergeneracional de pobreza y poder mejorar las posibilidades de que la siguiente generación salga de la pobreza, ¿cierto? Y en ese sentido, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que también tiene un marco conceptual similar, han sido muy exitosos logrando estos objetivos, los objetivos planteados y los impactos en esas familias. Entonces, la reflexión que me queda a mí sobre los puntos que mencionaron sobre el estigma, por ejemplo, yo también estaría de acuerdo con la intervención de Roberto y la invitación a pensar cómo hacer para reducir ese estigma, para eliminarlo, para transformar nuestro entendimiento de cómo funcionan estos instrumentos y usar nuevas tecnologías, nuevas metodologías para poder eliminar esos costos y seguir teniendo todos estos beneficios. Esto tiene que articularse entonces con políticas activas de mercado laboral, incluyendo empleabilidad, emprendimiento, ¿no? En empleabilidad tenemos que tener cosas como un sistema de empleo público que funcione, un subsidio al empleo, cash for training, gestión y colocación, sistemas que mejoren ese emparejamiento entre vacantes y desempleados. Y ahí yo quiero destacar pues que el problema con el que empezamos de informalidad, yo creo que no es simplemente de ajustarnos a la informalidad, sino de entender por qué tenemos una economía tan informal, y eso pasa por una cantidad de factores que afectan el mercado laboral, y por eso convocamos la misión de empleo, que está ahorita trabajando en entender y proponer unas reformas importantes para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y poder tener una formalización beneficiosa para todos, ¿cierto? Pero yo creo que ahí no es cuestión simplemente de adaptar la oferta social a la realidad de la informalidad, sino transformar esa realidad para tener mejor programas sociales. Y todo esto pues tiene que apuntarle a estos grupos poblacionales que Laura me mencionó, mujeres que estuvieron pues en primera línea de defensa contra el COVID, que participaban en proporciones mucho mayores en sectores económicos particularmente afectados por el COVID, y todo esto se suma a los problemas estructurales también de brechas en educación, acceso a activos, uso de tecnologías, la economía del cuidado y esa disparidad entre las tareas que tienen que cumplir mujeres en el hogar y fuera del hogar. Y ahí necesitamos claramente pues una serie de acciones que estamos incluyendo, por cierto, en el COMPES de reactivación, que los invito a
a leer cuando salga y pues bueno, ya contribuir de aquí a que salga. En jóvenes tenemos que principalmente pues proteger las trayectorias educativas para estos estudiantes y reducir la probabilidad de deserción estudiantil después del COVID, proteger la formación y acumulación de capital humano que va a ser pues uno de los grandes afectados por esta emergencia, y pensar cómo podemos dentro de esta nueva normalidad generar pues unos sistemas de protección para los jóvenes. Informalidad, de nuevo, misión empleo, pensar en legislación laboral frente a normatividades de despido, formas de contratación, los insiders y outsiders dentro del mercado laboral, y entender bien las causas de la informalidad para poder tener pues unos sistemas y unos instrumentos que funcionen mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Yo quiero, en la línea de lo que señalaba Daniel, de pensar no solamente en las ayudas, eso es lo que son, sino en qué más tenemos que hacer. Y yo creo que ahí, si uno sigue pensando en la línea de igualdad, yo creo que, y en la línea de experimentalidad basada en la evidencia, porque a veces como que se mira una evidencia, otra no se mira, pero si miramos en experimentación basada en la evidencia y esta como una oportunidad para hacer eso, programas de choque de paridad. Y me refiero a ¿no? Mujeres en el sector de seguridad, mujeres en el sector de infraestructura, hombres en el sector de cuidado. Digamos, debería ser una oportunidad para reactivar el empleo de una manera en la que masivamente transformemos lo que estamos haciendo. La discriminación en el mercado laboral es una cosa que no hemos podido. Esta semana, hace 2 días, un estudiante me dijo, mi papá es el gerente de recursos humanos, y él dice que no contrata mujeres porque son un problema, son conflictivas y siempre se embarazan. Bueno, hoy en día, con esta candidez, el estudiante dice que está bien discriminar y no hay nada que pase. Yo creo que con esos mercados laborales, póngale la plata que le ponga la educación, las mujeres ya tenemos más educación que los hombres y seguimos por fuera del mercado laboral. Entonces, si vamos a hablar de cosas innovadoras, yo diría que podríamos pensar, por lo menos empezar con cuotas, pero ciertamente en los programas que avance el gobierno deberíamos estar pensando en eso. Y eso me lleva a una pequeña reflexión sobre el tema de ingreso solidario y el asunto de que ingreso solidario no se haya condicionado a familias en acción, sí. Cuando son dos tipos de subsidios, que son, el uno es feminizado casi completamente, ahora ingreso solidario vi los últimos datos y no está tan masculinizado, pero en todo su diseño parecía que le iba a llegar, el uno era para hombres y el otro para mujeres, el de familias en acción condicionado, aunque sepa dirigido a la familia, vamos, está orientado y lo reciben muchas mujeres cabeza de familia, mientras que ingreso solidario era para quien no tuviera familias en acción, no fueran jóvenes, no fueran adultos mayores. ¿Quiénes son esos? Pues parecería que son los hombres que acaban de perder algunos ingresos, etcétera. Y entonces ahí hay ¿por qué los unos son condicionados y los otros no son condicionados? Si el aprendizaje de ingresos solidarios, que no hay que condicionar los subsidios, entonces yo creo que ahí nos estamos moviendo hacia otro tipo de programas sociales que a mí me parecen más interesantes, porque yo creo que la condicionalidad, Daniel lo alcanzó a mencionar brevemente, es otro asunto que hay que discutir y que tiene, digamos, problemas importantes. Vale, mil gracias, Johanna. Bueno, gracias. Bueno, siguiendo con lo que mencionaba, problema por este conjuntos de ingresos a la seguridad social, pues yo creo que el COVID nos está magnificando problemas en cuanto al diseño del sistema de seguridad social. Entonces hay que empezar a repensar, digamos, los auxilios, la asistencia de ingresos solidarios es importante en este momento, pero pues no puede reemplazar una reforma estructural de la seguridad social. Ahí yo creo que hay que empezar a tomarse en serio propuestas como pensiones universales y otros esquemas que en últimas lleguen a esos pobres invisibles de los que hablé en la primera intervención, de auténticos derechos de seguridad social.
tiene que ser una reactivación, una inclusión productiva, pero yo creo que ahí también encuentro problemático seguir con otra vez más la fórmula de empleabilidad y emprendimiento. Y yo creo que, porque siguen en la lógica de responsabilizar y trasladar toda la responsabilidad a los individuos que son los que se tienen que capacitar para hacerse aptos. Entonces, eso no es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero yo creo que hay que también empezar a mirar las propuestas que vienen de los sectores, por ejemplo, de la economía social y solidaria, y pensar cómo la reactivación se articula con las redes locales, con las iniciativas de la economía popular, y cómo el Estado, pues digamos, en su relacionamiento, por ejemplo, en la provisión y los temas de contratación estatal, cómo puede empezar a repensarse esa relación con las comunidades y no necesariamente en este esquema del gran proveedor que tiene toda la suficiencia financiera para poder participar en los esquemas de subasta que organiza el Estado. Entonces, yo creo que ahí hay propuestas, por ejemplo, en la Universidad Nacional se ha venido hablando de las asociaciones público-populares, pero también hay, por ejemplo, de sostenibilidad alimentaria, temas de economías campesinas, que yo creo que ese es el momento de fortalecer, y puede que eso a largo plazo vaya altas. Este punto, lo más importante es que la gente tenga un ingreso y que además ese ingreso sea seguro y sea un ingreso digno. Entonces yo creo que el tema de la reactivación tiene que necesariamente entrar a mirar el trabajo de cuidado. Yo creo que hay uno de los temas interesantes que hemos aprendido en este proyecto de informalidad, es la articulación entre informalidad y las teorías sobre reproducción social y economía del cuidado. Hay que tener en cuenta que efectivamente muchos de los trabajadores que están en informalidad, a pesar de que mujeres, esto no quiere, digamos, lo que estamos viendo es que más mujeres seguramente van a tener que emigrar hacia empleos informales para poder seguir compatibilizando las labores de cuidado y el trabajo productivo. Entonces hay que mirar de qué manera se pueden en últimas aliviar esas labores y digamos, los colegios pues seguramente van a abrir y van a volver a ofrecer ese apoyo del cuidado, pero pues se necesita también pensar en otros sistemas públicos de apoyo al cuidado que permitan, en últimas, colectivizar la responsabilidad del cuidado. Y por ahí termino. Listo, Joana, gracias. Y Roberto. Sí, yo tengo varias cosas que, o sea, en realidad las que iba a proponer, todas han sido mencionadas directo tangencialmente por el panelista. Yo voy a hablar de 3 puntos, ¿sí? Primero, creo que lo más grave que está pasando, la brecha más importante que se está abriendo y probablemente que va a ser más costoso cerrar es la de género, ¿sí? El golpe diferencial en mujeres, entre mujeres y hombres, ¿sí? Que además es diferencial y creciente conforme los colegios sigan cerrados y los jardines infantiles. Es decir, el país siente cierto alivio desde que se acabó la cuarentena estricta, entre comillas, ¿sí? O sea, como el país o sea, como el país grupalmente, colectivamente, siente cierto alivio. Si uno va a analizar los datos de pobreza multidimensional, eso no ha pasado. El mundo de la pobreza multidimensional sigue en cuarentena estricta mientras los colegios y los jardines infantiles sigan cerrados. Esa carga de cuidado le cayó a la mujer y es la que está generando estos diferenciales en los indicadores de mercado laboral tan fuertes, tanto en desempleo como en ocupación como en actividad, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que estoy con lo que decía Isabel sobre una reconversión laboral o sectorial, aprovechar esta época para romper los sesgos, ¿sí? de género que pueda tener la estructura productiva, sectores que son exclusivos de mujeres y otros que son exclusivos de hombres, que en parte son así. Por ser así, es que el golpe ha sido contra las mujeres, porque los sectores llamados como a la reactivación son los que son más, que tienen mayor concentración de hombres. Esa es una cosa que me parece muy importante y ahí se mezcla, lo decía Daniel, inclusión social y productiva. La reactivación de las mujeres es impensable sin unas cargas, sin un refuerzo en el sistema de cuidado y en los servicios de cuidado, ¿sí?
Es impensable, o sea, no es únicamente, la economía no va a rebotar y espontáneamente se va a cerrar esa brecha, porque ya sabemos que es una carga de cuidado que está absorbiendo la mujer. Entonces, simultáneamente, ni siquiera secuencialmente, simultáneamente tiene que haber un refuerzo en los servicios de cuidado para que la mujer pueda entrar en esa reactivación económica. Entonces, ahí yo hablaría de 3 puntos. Un tema de empleabilidad, en el que se pueden aplicar algunas políticas que permitan eh, superar esos sesgos. El tema del sistema de cuidado y un tema de oferta de educación terciaria de formación para el trabajo que pueda adaptarse, ¿sí?, a las limitaciones de movilidad que tienen las mujeres por la carga de cuidado que tienen. Cada mujer joven que entra a la educación terciaria, técnica, tecnológica, formación para el trabajo, ya deja de ser inactiva también, ¿sí? Porque estaría estudiando. Entonces, la conjunción de esas tres puede ser es donde yo veo que puede haber como alternativas de política pública para cerrar esa brecha que creo que es la más difícil. En el tema de jóvenes, lo he dicho ya, también lo decía Daniel ahora, yo pondría sobre la mesa Jóvenes en Acción en el caso de jóvenes, porque además de ser, más que ser un programa, bueno, sí es un programa, el DPS y todo esto, pero Jóvenes en Acción tiene una virtud y es que es como una plataforma en la que interactúan muchos actores. En Jóvenes en Acción conecta el colegio, ¿sí?, con la educación terciaria y con el sector privado en la forma de pasantías y de enganche laboral, más los módulos de formación de proyectos de vida que a veces presta el DPS, a veces son externos. Entonces vamos a tener el joven, el colegio, ¿sí?, el SENA, las universidades públicas, el sector privado, y todos alrededor de Jóvenes en Acción pueden coordinarse y articularse. Yo ahí he propuesto un rediseño de Jóvenes en Acción durante 2 años para la época, para este momento de reactivación, ¿sí?, en donde se pueda elevar el umbral de la edad, o sea, que Jóvenes en Acción reciba hasta ya no 28, sino probablemente 32 años, por poner un umbral, y que tenga también un componente con un sesgo deliberado de género, ¿sí?, y una búsqueda activa de mujeres jóvenes que estén en riesgo de inactividad o ya están en inactividad. Y el tercer punto es el que había hablado el profesor Islava, y es el tema de la informalidad, ¿sí? Si tenemos una informalidad del 48%, si la encuesta del DANE, de la Fuerza de Trabajo, si la encuesta del DANE de micronegocios nos dice que el 72% de los micronegocios están en manos de informales, nosotros tenemos que entender esas estructuras de mercado, también lo ha dicho Joana, tenemos que entender lo que hay ahí y empezar a jalar negocios y sectores que tengan vocación de formalización, entender la informalidad y no estigmatizarla, dar pasos para hacer política pública en la informalidad, ¿sí? Y no esperarse, digamos, solamente a que lleguen a la formalidad para que puedan existir políticas de productividad y todo esto. Entonces yo me enfocaría en esos 3 puntos, todos los habían tocado, pero básicamente lo que traía yo también. Vale, Roberto, gracias. Bueno, ya para concluir, digamos, muchos de ustedes, mil gracias por la generosidad de haber expuesto varias de sus ideas, algunas más generales, más preliminares, otras, digamos, ya mucho más específicas y mucho más enfocadas. Pero la última pregunta va un poco hacia qué tipo de posibilidades políticas les ven a algunas de sus propuestas, o cómo armar alguna narrativa que de alguna manera impulse lo que para ustedes son en este momento las principales propuestas o las cosas más importantes que se deberían hacer para contener el choque. Entonces les agradecería acá que fueran lo más breves posibles, por favor, para ver si alcanzamos a tener 2 preguntas rápidas de las personas que han asistido, y bueno, y que quienes quieran de ustedes las puedan contestar. Entonces, Luis, adelante. Gracias, Laura. Creo que en esta pregunta tengo que tomar partida de Daniel. Hasta este momento había apoyado a la posición, pero ahora tengo que tomar partida en términos de la informalidad. Am, yo creo que una de las cosas que ha mostrado la pandemia, una de las muchas cosas que ha mostrado la pandemia es que tenemos que replantear los fundamentos básicos de cuál es la economía de los países y de quién contribuye. Una de las lecciones en ese paquete
es que al final los que cuentan y los que básicamente llevan nuestras sociedades sobre sus espaldas son los que recogen las basuras, son los que cuidan los niños, son los que cuidan los enfermos, etcétera, etcétera. Y esa es una historia que yo creo que ya todos la hemos aprendido. Y yo creo que eso, allí de nuevo la informalidad, y es un proyecto, ahora va el secreto público en este proyecto que se contaba desde el principio, que hace parte Joana, y que hace también parte Andrés Rodríguez, que nos está acompañando en este evento. Hemos aprendido que eso básicamente nos genera nos obliga a repensar cuál es la economía realmente que tenemos cuando los que cargan la gran parte de la responsabilidad de la sociedad los clasificamos como informales, que por lo menos tiene un elemento de estigma muy importante. Ahora, dos cosas que nos obligan aún más a pensar en esto. Una es que el trabajo formal como tal se está acabando. Básicamente, en el 2017, McKinsey Group sacó un reporte diciendo que para el 2030 800 millones de trabajos formales iban a desaparecer a nivel global. 800 millones de trabajos en el 2030, el mismo año que supuestamente nosotros tenemos que alcanzar los objetivos sostenibles del milenio o los objetivos sostenibles de desarrollo. Y esto básicamente va a continuar acelerando. Y ahora, por otro lado, si nos embarcamos a tratar de básicamente formalizar la economía como un tal, nos vamos a enfrentar por un lado, lo que nos decía Isabel hace un segundo, la economía formal tiene unas taras que después de 1000 años no hemos sido capaces de doblegarlas. Y segundo, la economía formal, esta lucha, la lucha de la formalización, la hemos llevado a cabo desde hace muchísimos años y pocos han sido los resultados. En Colombia, de nuevo, el proyecto que hemos venido haciendo nos dice que más o menos el 62% de la población es informal. A nivel planetario, más o menos entre el 62 y el 65%, y eso no va a reversar. Y esto todo es con base en estadísticas antes de la pandemia. Vamos a ver qué nos va a decir las estadísticas que empiecen a salir próximamente. Seguramente van a continuar igual o seguramente van a empeorar aún más. Entonces yo creo que el reto aquí y la narrativa que tenemos que montar es qué economía realmente nos sirve y es compatible con lo que nosotros somos. Y allí paro. Gracias. Vale, gracias. Dani. Listo, muchas gracias. Yo quiero responder un poco a algunos de los planteamientos y tiene que ver con la narrativa. Yo estoy pues en profundo desacuerdo con la visión de que la política social y el enfoque de política social esté sugiriendo o diciendo explícitamente que los pobres son pobres por su culpa, que es básicamente lo que Joana ha dicho en todas sus intervenciones. De ninguna manera estamos diciendo eso, y me sorprendió particularmente que cuando mencioné el tema de la empleabilidad fuera visto también bajo esta óptica. Esa no es la óptica en absoluto. Es precisamente generar oportunidades de una vida plena, de una vida profesional plena, familiar plena, de una vida realizada. Y en ese sentido es en el que se ve el tema de la empleabilidad. No es de ninguna manera decir que es culpa del que no trabaja o del que no es empleable, que sea pobre, de ninguna manera. Entonces, creo que hay que empezar por cambiar esa narrativa, sí, y hay que cambiarla de todas partes. No sé, si hay gente que está usando esa perspectiva, hay que cambiarla urgentemente y ver cómo la cambiamos, pero no creo que sea necesariamente la interpretación pues más generosa de la forma como se construye política social y de ninguna manera con relación a lo que yo dije, ¿no? Con respecto a la feminización y masculinización, una claridad también en ingreso solidario, siempre que hubo siempre favorecíamos a la mujer beneficiaria en el hogar focalizado. Y eso entonces en ingreso solidario, si acaso hay un sesgo hacia la feminización, 70% de los beneficiarios fueron mujeres. Entonces ahí también creo que hay que revisar pues esos datos, ¿cierto? En cuanto a los retos de emplearlo, yo creo que pues en Colombia tenemos un marco legal
Ustedes son los que más saben del marco legal, pero creo que todo lo que hemos hecho ha sido pues dentro de esa posibilidad del sistema de protección social. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer hay que pensar en cambios osados, pero repito lo que dije ayer también en otro espacio, que yo creo que sí hay que pues construir sobre todo lo que se ha construido, que no ha sido poco, falta mucho, pero pues sí llevábamos 20 años de progreso social en Colombia, de reducción de pobreza, de aumento de clases medias y vulnerables, y hay que pues acelerar y consolidar esos logros. Entonces, pues ahí de pronto es mi visión optimista del mundo, de que íbamos por buen camino, hay que acelerarlo, y pues ahí sí quedo con la tarea también de leer la investigación de Luis de informalidad, formalidad. Tal vez es una cuestión, pienso yo, de redefinir qué es lo que es formal e informal, ¿no? Pero no creo y ahí revisaré pues con cuidado cuáles son esas definiciones para ver cómo se puede avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias. Yo, Laura, en cuanto a narrativas, yo creo que la narrativa más importante en este momento, digamos que en este momento como que percibimos muchos como un tiempo apocalíptico, pero no solamente a propósito de COVID, yo diría, ya había unos aires apocalípticos con la movilización ambiental, digamos, toda esta figura de la joven escandinava que estaba, digamos, recorriendo el mundo con el evangelio del medio ambiente, el calentamiento global, y las jóvenes feministas con la movilización de Me Too, que es también, digamos, también un impulso apocalíptico. No vamos a esperar más. Digamos, la evidencia, llevamos 30 años produciéndola y no vamos a esperar más. Entonces, yo creo que la narrativa para el tipo de cambios de los que yo estoy hablando, que aparenten, pues que pueden aparecer como extremos por oposición a incrementales, como destructivos por oposición a construir sobre lo ya construido, aunque yo creo que el doctor, que Daniel y Roberto, yo estaría de acuerdo, digamos, creo que podríamos estar de acuerdo en muchos puntos, pero yo creo que para en estos momentos, esos cambios, digamos, más significativos, para los que hay evidencia desde hace 40 años o más, la narrativa es la narrativa del apocalipsis. Ya tenemos la evidencia, hemos esperado demasiado y puede ser el momento de estar haciendo estos cambios. Eso no quiere decir que vayan a ocurrir todos al mismo tiempo y como quisiéramos, y probablemente tampoco sería deseable, pero creo que hay que ponerlos por lo menos sobre la mesa y que están dadas las condiciones para volver a hablar de esto que parecía demasiado arriesgado, imposible, fuera de nuestro alcance. Ahora pues ya no podemos esperar más, ya, no, ya tenemos la evidencia de que si no lo hacemos vamos a fracasar. Vale, mil gracias, Joana. Bueno, pues en términos de dificultades, pues siempre en estos debates aparece el tema de la que es cierta, pero entonces esto también solamente tienen tenemos que pensar el sistema tributario. Creo que el mismo gobierno ya está tomando pasos en ese sentido, por ejemplo, revisión de exención de beneficios que tiene de presupuesto y a la restricción, pues que igual de los tipos de inevitable parte Joana tiene muy mala conexión. Perdón, voy a apagar el video para que fluya el audio. Vale, sí, por favor, sí. Lo segundo es, yo creo que hay también una pregunta por las cuentas nacionales que debemos incluir en esta narrativa y eso parte por hacer visible, como dice Luis, en las cuentas nacionales
los aportes de la economía de los trabajadores informales, así como ya se vienen haciendo esfuerzos, por ejemplo, por hacer visibles en las cuentas nacionales los aportes del cuidado. Yo creo que este momento nos está invitando a hacer visible en las contabilidades y en los datos esas contribuciones de estos sectores que han estado tradicionalmente invisibilizados por las cuentas y las reglas en últimas de Hacienda Pública. Entonces eso es súper importante. Lo tercero es, pues yo creo, ahí me gusta mucho la narrativa de muchas de las discusiones feministas que se han dado alrededor de la pandemia, y es la vida y el cuidado en el centro, y repensarnos en este tema de solidaridad no es lo que debe definir en este momento, tenemos que ir más allá y es repensar esas relaciones de vulnerabilidad y codependencia en las que estamos, y pues una nueva política social y una nueva, en últimas, reglas de Hacienda Pública deberían atender a ese llamado que nos están haciendo desde muchos sectores feministas, también campesinos, para poner la vida y el cuidado en el centro y reorganizar alrededor de esos conceptos. Y yo como seres humanos, como sociedades, entonces es el momento de pensar alrededor de esos conceptos. Vale, Giovanna, mil gracias. Y finalmente, Roberto. Listo, Laura. Yo quisiera hacer como dos comentarios. Uno, porque ya salió varias veces el tema de las mujeres y familias en acción. A mí me tocó liderar el rediseño y la implementación de Familias en Acción en el 2012. Esa discusión, me acuerdo que Jimena Peña la daba muy duro desde los años. Yo llevé el rediseño de Familias en Acción a discutir con distintos profesores de los Andes y otras universidades, de Rosario, de la Nacional, y ese tema fue recurrente. Nosotros quedamos con la inquietud que fue dirigida a las mujeres, porque fue una regla heredada de México. ¿Era un error o no? ¿Sí? Nos lo cuestionamos. Y nosotros abrimos eso. Vemos que yo creo que los críticos a veces hacen buenas, se los raya el disco. Es decir, uno la soluciona y la siguen diciendo como si no existiera, como si no se hubieran tomado correctivos. En el 2000 se eliminó esa regla. Familias en Acción dejó de ser exclusivo para las mamás de los niños que van a los servicios, a los centros de salud. Se eliminó, ¿sí? Puede ir el papá o la mamá, ¿sí? O si quieren el abuelito, si es acudiente, lleva una carta el papá y la mamá. Y siguieron yendo las mujeres masivamente, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Decimos que no va para las mujeres porque no haya una carga que reduzca las oportunidades de las mujeres, y les decimos, está prohibido que ustedes vengan, ¿sí? Ya no podemos decir, lo máximo que se pudo hacer fue dejar la pregunta abierta y decir, venga el que quiera, ¿sí? Venga el que quiera, siguen viendo las mamás. Entonces, masivamente, pero hay un porcentaje que no es menor de papás en acción, que no es menor, o sea, la gente no cree porque seguramente no asisten a todos estos centros, a los mismos eventos o no sé, pero me acuerdo que en esa del 2012 era como casi el 20% de los titulares del programa eran hombres. Pero bueno, era ese comentario que quería hacer. Cuando Dios dice que el paternalismo no radica en regalar cosas o en transferir cosas, sino en creer qué es lo bueno para el otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mamá de Familias en Acción sea la que se encargue de la condicionalidad, no es bueno para ella. Yo creo que, entonces, ¿quién lo decide? Lo decide ella con su pareja. Le hago la pregunta abierta y que decidan ellos dos. Porque la regla del mexicano de decir, háganlo las mamás, ¿sí? Sería igual a si yo digo, háganlo los hombres, o háganlo los papás. Hay que poner la pregunta y ponérsela al hogar y que decidan ellos dos. Y ahí va a operar la inequidad en las decisiones al interior del hogar. ¿Y qué más vamos a poder hacer? Nada, ¿sí? Hasta ahí ya no podríamos hacer nada. Frente al tema, ahora sí me paso a la otra pregunta. El tema ahí es de cosas jurídicas y transformaciones para adelante. Yo creo que hay un tema del sistema del equilibrio del sistema de protección social que nosotros debemos pensar. ¿Sí? Ya hemos hablado de transferencias, hemos hablado de todas estas lecciones. Hay un tema que a mí
me está resonando mucho en los últimos días. Tengo estos datos, por ejemplo, nada más por el cambio de la gente que está asegurada en el régimen contributivo y se está cayendo a la desafiliación o al régimen subsidiado, ¿sí? 1.2 millones de afiliados pasaron, que estaban en el sector formal, con empleos formales, quedaron por fuera, quedaron desafiliados porque perdieron su trabajo y no tienen condiciones para estar en el subsidiado. Y 3.1 millones que estaban en el formal contributivo, que sí clasifican al subsidiado, cayeron al subsidiado. En total son 4 millones de desafiliados. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Yo creo que hay que pensar en un nuevo sistema de protección social. Cuando digo nuevo no quiere decir de que el sistema ha demostrado resiliencia, además, lo ha demostrado frente a otros países de América Latina, pero no hay, ¿sí? Unos canales de redistribución lo suficientemente fuertes que sean capaces de hacer sostenible lo que está pasando. 4 millones de personas que antes estaban en el contributivo, ahora van a estar en el subsidiado, ¿sí? Eso hoy está costando adicional, son como casi 1.5 billones más y lo está sacando el gobierno en el marco de la emergencia con las fuentes de financiación que tiene para la emergencia. En el largo plazo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, para gran reflexión de reforma fiscal, de reforma tributaria, de canales de financiamiento, ¿sí? Y de transitar a un sistema de protección social que sea capaz de enfrentar estos nuevos desequilibrios que tenemos, que es entre 5.5 y 10 puntos más de pobreza. Ay, mil gracias, Roberto. Qué dato tan impresionante este último que acabas de dar. Bueno, les quería agradecer mucho a todos. Voy a robarles 5 minutos solamente para si alguno de ustedes quiere responder 2 preguntas breves que se haga y terminamos. Entonces, Andrés, no sé si quieres hacer la primera pregunta. Sí, la primera pregunta que se podría englobar de las preguntas que dejaron en Facebook Live como en Webex los participantes es cómo solucionar los problemas de inclusión-exclusión en los programas de asistencia social, particularmente para personas que viven en zonas afectadas por el conflicto armado y para las mujeres. Bueno, tal vez yo empiezo, Laura, con esta pregunta. De pronto, primero decir que con CISPEN 4 estamos reduciendo los errores de inclusión y de exclusión significativamente, que ya eran bajitos comparados con otros países. En otros países que tienen herramientas similares de focalización, como, que no tengo la lista acá, pero Malasia, Tailandia, hay como 6 países que tienen claramente un sistema muy comparable al colombiano, y el colombiano tiene errores de inclusión muy inferiores. Entonces ya estamos haciendo un avance significativo. CISBEN 4 va a permitir con el barrido y la inscripción con dispositivos móviles reducir muchos de estos líos, también con registro social precisamente y con los incentivos alrededor del registro de actualizar los datos, vamos a también poder reducir esos errores de inclusión que muchos se dan por movilidad, ¿cierto? En la medida en que hay movilidad, pues cambian las condiciones socioeconómicas de los hogares y empiezan a desactualizarse las bases. Entonces, yo creo que toda esta tecnología y este nuevo sistema va a permitir reducir significativamente esos errores de inclusión para unos grupos que tradicionalmente no habíamos podido incluir en la base. Pero si Roberto quiere agregar algo a eso, sería chévere. Sí, yo estoy de acuerdo y le añadiría que un gran aprendizaje que hemos tenido en esta época, impresionante, es microfocalización geográfica. Ese era otro tema que estaba contemplado en el plan de desarrollo. Digamos, cuando hicimos el plan de desarrollo, la verdad, yo decía, no, esto es por 10 años, pero ya está acá, ¿sí? Sobre todo en algunas grandes ciudades. Se puede utilizar la microfocalización para ponerle seguros a la focalización. Contraste, ¿sí? Para mirar siempre cuál es el déficit de cobertura, es decir, para mejorar los errores de
exclusión como para detectar colados. Entonces, esa parte a mí me parece que ahí hemos dado unos saltos increíbles en los últimos meses que pueden mezclarse. Vale, mil gracias. Y una última pregunta, Pipe. Bueno, ustedes suscitaron bastantes preguntas referentes a la focalización y universalización. Entonces, la última pregunta también está muy atada a lo que señalaba Andrés y es lo siguiente. Viendo el déficit de información y de datos que puede existir en algunas regiones del país, ¿no se podría llegar a pensar en una política asistencial regionalizada en el sentido de que en algunas regiones se pueda aplicar de manera focalizada los programas de asistencia social y en otras regiones, entendiendo que existe un déficit de información de datos, ya sea porque son regiones que están atadas bajo un conflicto armado o están siendo olvidadas por el Estado, no cuentan con información detallada, pensar en estos sitios con un enfoque universalista? Les paso la pregunta. Vale, gracias. ¿Reacciono rápidamente, Laura? Exactamente, Rápidamente, sí, bueno, buenísimo. rápidamente. No, buenísima pregunta y yo creo que es perfectamente factible, precisamente con la plataforma de transferencias monetarias y con todo el andamiaje que tenemos, yo creo que estamos en la capacidad de diferenciar territorialmente y de tener políticas e intervenciones con diferentes criterios de elegibilidad básicamente por poblaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la capacidad de responder rápidamente a una situación de emergencia en un sitio en particular, por ejemplo, San Andrés, entonces se puede universalizar por un tiempo una transferencia, por ejemplo. Obviamente está el tema del recurso, ¿no? Pero bueno, pero la capacidad de hacerlo, yo creo que se enmarca precisamente dentro de ese paraguas de ingreso solidario que puede cubrir pues todas estas diferentes posibilidades de programas condicionados, no condicionados, que cambian criterios y tener como esa flexibilidad de poder reaccionar rápidamente y cubrir estos casos como de sitios donde no hay suficiente información o donde creemos que los errores de exclusión o de inclusión son particularmente severos. Entonces ahí podría haber un argumento para universalizar por un tiempo, por ejemplo. No sé, pero la posibilidad está ahí. El debate, yo creo, y la discusión se puede dar en ese sentido. Vale, gracias. ¿Alguien más? Yo sí puedo agregar una cosita muy rápida y de pronto esto es tan polémico y se van a poner furiosos Roberto y Daniel, pero una forma en la que se aumentó la equidad del sistema de salud significativamente en el sistema de educación fue involucrando a los jueces. Estos son sistemas en los que los jueces básicamente han estado ausentes porque los ciudadanos jurídicamente no pueden presentar ninguna acción. No hay, digamos, cómo discutir los problemas de inclusión o exclusión. Y de pronto aquí también tengo información inexacta, pero lo que nos muestra, digamos, el universo de las tutelas es que este no es un tema que se haya podido judicializar. Entonces, yo sé que esto tiene muchos problemas, entre otros que el costo de la justicia es muy alto, como solución a un problema administrativo, yo misma lo he propuesto, pero en otros sistemas que tenían, digamos, inequidades grandes como salud y educación, la intervención de los jueces sí ha contribuido. En el caso colombiano, donde la equidad del sistema de salud, por ejemplo, la pone muy por encima por el trabajo de los jueces, diría yo, no por, digamos, el diseño original o por la acción misma de la burocracia. Daniel, le están saltando los ojitos. Sí, Bueno, Roberto, perdón, que no te estaba viendo. Roberto, después. Bien. Yo la verdad, sí, yo creo que las cosas buenas y malas de las políticas públicas son obra de una legión de actores. Yo creo que no es un oficio que está detrás. Lo mismo podría argumentar uno como economista, pues que Juan Luis Londoño se inventó los subsidios cruzados, el subsidio al pluralismo estructurado que fue el que garantizó la sostenibilidad financiera. Otros van a decir que fueron los jueces, otros van a decir que son los médicos. En realidad, el sistema de salud es una cosa tan compleja que es más una acción colectiva y es muy difícil de saber la atribución que hay ahí. Cuando yo estaba en el Citren recibía 5 tutelas diarias y cuando estaba en Familias en Acción recibía por lo menos 25. Y tenía como 5 personas recibiendo tutelas, recontestando tutelas todos los días, o sea que eso tampoco, digamos, es nuevo, digamos, para la política social y digamos que dándole además
honrando el comentario de Isabel, sí generó transformaciones, Isabel, y las tutelas sí generan ajustes y los jueces muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí han generado unas dinámicas de mejoramiento y además a uno como técnico le sirve leer las tutelas y enfrentar esos debates porque es de alguna manera un sistema nervioso de lo que está pasando en la sociedad. Entonces yo creo que no me genera, o sea, no me parece descabellado lo que estás diciendo y creo que sí tiene mucho sentido. No, y gracias Roberto. Roberto, menos mal contestó de primeras, que fue mucho más sopesado de lo que yo iba a decir. Entonces, no, yo estoy de acuerdo en que obviamente esos instrumentos pueden generar cambios importantes y nos obligan a cambiar rápidamente, pero digamos que yo preferiría que lográramos esos cambios sin la necesidad de ir a los estrados judiciales, ¿no? Y que pudiéramos tener estas discusiones como acá y tener esta retroalimentación y que esa información le llegara a los diseñadores de política social de otras maneras, porque también hay unos riesgos y unos costos importantes de esos mecanismos. Por ejemplo, algunas tutelas que nos llegaron muchas tutelas también con ingreso solidario, pues eran temas de elegibilidad, ¿no? Entonces, creo que ninguna prosperó, porque pues básicamente la tutela, voy a ser muy brocho acá, pero básicamente decía como que yo soy merecedor, yo estoy en condición de pobreza, yo debo estar. Y pues uno revisaba y no cumplía con los criterios de elegibilidad, pero me imagino que algún juez hubiera podido decir sí tienen que meterlo ya al programa y tocaba cumplirla, me imagino, y eso me parece un riesgo para la sostenibilidad de la política social y de los programas. Entonces me parece como peligrosa esa vía. Vale, bueno. Luis iba y Joana también, qué pena. Bien. Joana, tú primero. No, yo, Sí, yo lo que por quería decir es difícil el tema judicial, pero lo que sí es cierto, y pues yo trabajé varios años en la rama y tuve muchas tutelas relacionadas con Sisbén y Familias en Acción y otros temas similares. Y lo que sí es cierto es que hay un déficit no, transparencia es difícil decirlo, pero la gente no sabe cómo los clasifican. Y el algoritmo, las fórmulas no son claras, ni siquiera cuando uno pide pruebas es fácil identificar por qué el vecino que tenía una casa muy parecida si está y no está. Entonces, esos temas de debido proceso son muy complicados y yo también creo que, y ahí sí, y no es un ataque, pero lo he visto, hay un intento por sacar esto del discurso de los derechos, familias en acción, el tema de la inclusión en el CISBEN, y eso hace también que haya como una menor, digamos, el hecho de que no se codifique esto como un derecho, pues hace que la gente también sienta que no puede recurrir a las instancias judiciales, en particular a través de la acción de tutela para solicitar inclusión en los programas. Entonces, pues eso también juega en contra, pero yo creo que acá sí estamos claramente hablando de derechos, no estamos hablando del escenario, mecanismos centrales en la realización de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso significa que deberían existir mayores herramientas para la ciudadanía para controvertir las decisiones administrativas y un mayor deber de información y de transparencia sobre los criterios de selección y las fórmulas que se utilizan, y también incluso participación. O sea, yo me imagino que desde el que hace la política pública es muy difícil decir vamos a tener escenarios multiparticipativos para diseñar el CISBEN, pero yo creo que si estamos hablando de derechos, eso debería ser una exigencia de la actuación de la administración. Y otra cosa es el tema de donde se presenta esto, ¿no? Mucha de esta regulación está en actos administrativos. Yo creo que estos son los bases centrales de toda esta arquitectura, debería estar en una ley, porque en últimas son derechos fundamentales y ahí hay una carga democrática de que esas deliberaciones, por lo menos de los puntos centrales, tengan que pasar por el Congreso de la República. Vale, Joana, mil gracias. Y Luis, finalmente para terminar. Yo quiero cerrar básicamente aplaudiendo el esfuerzo tuyo, Laura, de mezclar en esta conversación dos cosas. Una, el aspecto técnico, por ejemplo, en términos de focalización, universalización, al mismo tiempo de invitarnos a pensar en narrativas o narrativas alternas para lo que viene. Y lo que viene es bastante difícil, ya lo sabemos, a mucho más pobreza, una clase media colapsada, a una pobreza extrema que está creciendo. Y todavía, como lo decía Roberto antes, esto no ha acabado, esto va a continuar y la brecha que ha empezado ya a ser evidente va a ser aún mucho más. Ahora, esto va a tener también un impacto fiscal enorme
que tenemos que lidiarlo tanto en términos económicos como en términos políticos. Y aquí creo que va otra vez el tema de una nueva narrativa. Ahora, en Colombia ya esa narrativa se ha ido formando desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido uno de los ejemplos, uno de los textbook cases de fragilidad del Estado como parte de la ausencia del Estado en muchísimas regiones del país. Los acuerdos de paz básicamente hablaban de eso mismo. Hay unas ausencias del Estado enormes, hay que tener unas atenciones a espacios geográficos en la nación que necesitan el Estado tiene que hacer presencia. Y allí yo creo que la pregunta habla directamente de eso. Nosotros por eso, por ejemplo, podríamos pensar de una universalización en términos geográficos en lugares donde el Estado ya ha presentado históricamente deficiencias. Ahora, esto tiene que ver mucho, y yo concuerdo aquí para cerrar con Joana y con Isabel, y el tema de derechos. Si nosotros pensamos de una manera distinta a la economía, tenemos que pensar también quién tiene derechos sobre lo que se produce a nivel colectivo. Eso, si nos va bien, va a generar un sistema mucho más unos mecanismos democráticos mucho más abiertos y transparentes para redistribuir riqueza, al mismo tiempo unos mecanismos y unos vehículos mucho más abiertos para pensar de nuevo, por ejemplo, lo que decía Joana en términos de el hueco fiscal que se nos viene y cómo lo podemos manejar en términos de contribución fiscal más equitativa en Colombia. Muchas gracias. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos pasamos un ratico, pero digamos, creo que fue un éxito revolverlos. Me estoy aquí yo comiendo las palabras, entonces la próxima vez me inventaré un formato que me deje hablar otro poquito más. Pero mil gracias a todos ustedes y gracias a todos los participantes. Chao, Laura, chao, muchas gracias. Chao, Isabel, chao, Luis. Muchas gracias a todos ustedes. Un placer. Muy interesante. Buena conversación, Chao, chao. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.